hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes, todos ustedes tomarán un cordero. Di conmigo, cordero. Tomarán consigo un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. Quiero que subrayes, si puedes, o lo anotes en tu cuaderno, si es que no quieres rayar tu Biblia, donde dice, por familia. Por familia. Se va a sacrificar un cordero por familia. ¿Lo tienes? Bueno, luego dice, el animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año sin defecto, ¿verdad? Cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de cada casa. ¿Verdad? Primero dijimos casa, familia, y ahorita decimos casa, ¿verdad? ¿Estás conmigo? Donde se coma el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. Hoy vamos a hablar de la levadura, mis amados. Así es que subraya ahí o pon en tu cuaderno levadura. Entonces ya llevamos varias cosas: cordero, familia, casa, levadura. Vamos a jugar lotería también. ¿Ya lo tienes? Levadura. Este es el tema central. Vamos a hablar de la levadura. ¿Cómo tenía que ser el pan? Sin levadura. Eso grábatelo, porque de eso vamos a estar hablando todo este día. El pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego junto con la cabeza, las patas, los intestinos. No deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo: con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y rápido. Se trata de la Pascua del Señor. Seguimos. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Son demonios. Pero aquí estamos hablando del Antiguo Testamento. Ahorita nos vamos a ir al Nuevo Testamento. Fíjate qué frase tan tremenda. Yo voy a dictar mi sentencia. Va a pasar el Espíritu, el ángel. Va a matar a todos los primogénitos de Egipto. Va a matar a todos los primogénitos, todo, tanto de los animales como de las personas van a morir. Y voy a hacer mi sentencia en contra de todos los dioses de Egipto. El Señor estaba haciendo uso de todo su poder. No hay Dios que pueda mantenerse, resistir la voluntad de Dios. Dice, todos los dioses de Egipto, yo voy a dictar sentencia en contra de ellos. La gente cree que cualquier Dios te llega al Dios verdadero. La gente cree que estando bien con cualquier Dios ya la llevas ganada para entrar al reino. Pero dice el Señor, yo soy un Dios único. No hay otro Dios fuera de mí. Y yo voy a dictar sentencia ante todos los que se dicen ser dioses y todos los dioses que la humanidad haya creado y todos los dioses que el hombre haya levantado. Yo voy a dictar sentencia en contra de ellos, porque soy el único Dios verdadero. Amén. Amén. Ese es el Dios de Israel. Es el Dios que libera, pero está instituyendo algo aquí. Está instituyendo la Pascua.
Dice, esta será la Pascua del Señor. Es una festividad que hasta el día de hoy el pueblo de Israel lo sigue celebrando. Nosotros como cristianos, pues también debemos entender lo que significa la Pascua. Semana Santa y los días santos y la semana de Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿Verdad? Es una festividad, es algo que se instituye, que instituye Dios mío, Dios mismo. ¿Para qué? Para que el pueblo recordara cómo con manifestación de poder el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, fue liberado de la opresión de los egipcios. Un pueblo maldecido y maldito por tanto demonio que reinaba en ese lugar. ¿Estás conmigo? Seguimos. La sangre, dice el Señor, yo soy el Señor, la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentran. ¿Qué es lo que marca las casas donde se encuentra el pueblo de Dios? ¿La sangre de qué? Está agarrando forma. La sangre del cordero era la que indicaba a la muerte, a la maldición, a la destrucción, que en esa casa, que en ese hogar, la sangre de Jesucristo, bueno, no te adelantes mucho, la sangre del cordero había sido derramada. Y ahí estaba la casa con la sangre del cordero. Y dice la palabra, cuando yo vea esa sangre en esa casa, pasaré de largo. No le haré daño. No morirá. No la tocaré. Vivirá. ¿Por qué? Porque es mía. Es mi pueblo. Es por los que yo estoy haciendo todo esto para liberarlos. Sigue más adelante. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. ¿Cuál era la señal? La sangre del cordero, para que no viniera ninguna maldición, para que no viniera muerte, para que no viniera destrucción sobre los que habitaban en esa casa. La sangre del cordero. ¿Vamos bien? Entonces vas a dormir porque viene lo bueno, ¿eh? Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. ¿Cuándo? Siempre. Ahora subraya siempre. Casa, cordero, familia, siempre. Siempre, cada momento, cada instante. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Durante 7 días comerán nuevamente pan sin levadura. ¿Por qué era tan importante el pan sin levadura? Ahorita vamos a ver por qué. Comerán pan sin levadura 7 días. De modo que deban retirar de sus casas la levadura el primer día. Desde el primer día se quita la levadura de nuestras casas, de nuestras familias. Se quita desde el primer día y dura 7 días. ¿Qué simboliza 7 en la palabra de Dios? Perfecto, completo, total. ¿Cuántas iglesias habían en el Apocalipsis? Ahí están todas las iglesias. La plenitud de la iglesia. En la presencia de Dios están los 7 espíritus, la plenitud del Espíritu de Dios. No que el espíritu que está aquí en la tierra sea imperfecto, es la plenitud, la totalidad. ¿Estás conmigo? Entonces dice aquí, durante 7 días toda la casa, durante 7 días del primer día la levadura se quitará de los panes. Todo el que coma algo con levadura desde el día primero hasta el 7º será eliminado de Israel. Qué delicada era la levadura. Qué delicada era la levadura, Germán.
Si alguien comía levadura, era sacado del pueblo de Dios. No podía comer levadura nadie. Celebrarán una reunión solemne el día primero y otra el día séptimo. En todo ese tiempo no harán ningún trabajo excepto preparar los alimentos que cada uno haya de comer. Solo eso podrán hacer. Celebrarán la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto, formados en escuadrones. Por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del mes primero hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante 7 días se abstendrán de tener levadura en sus casas. Todo el que coma algo con levadura, sea extranjero o israelita, será eliminado de la comunidad de Israel. Conclusión: no coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan, comerán pan sin levadura. ¿Le da más peso a la levadura que al cordero? ¿No te diste cuenta de eso? ¡Qué interesante! Si tú no te habías puesto a pensar por qué menciona el cordero una vez y de levadura la menciona hasta que se cansa. ¿Por qué menciona tanto la levadura si el cordero lo menciona una sola vez? Le hacen el cordero, la pantalla en los dinteles y por ahí no pasa. Y no vuelve a hablar del cordero. Se la pasa hablando de la levadura. Institución de la Pascua, pero el que se lleva las palmas es la levadura. Pero vamos a ver por qué. ¿Por qué es tan relevante la levadura para Dios? Nos vamos a ir al Nuevo Testamento. Cuando Jesús instituye la cena del Señor, dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Sí o no? Y dice la palabra que Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados de Israel, del mundo. ¿Sabes cuál es el Cordero Pascual? Jesucristo. ¿Sabes cuál es el Cordero sin defecto sacrificado y toda su sangre derramada? Jesucristo. ¿Por qué tuvo que morir en la cruz? Porque fue anunciado proféticamente en lo que vivió Israel cuando salió de Egipto. Y Egipto es la zona donde las tinieblas, donde la muerte, donde los demonios reinan. Y era donde tú y yo estábamos antes de conocer a Jesucristo. Pero dice que con manifestación de poder fue liberado Israel de Egipto. Y con el mismo poder fuimos liberados tú y yo de donde estábamos, en las tinieblas. ¿Estamos entendiendo? Y entonces dice la palabra aquí que la sangre de ese cordero era la que marcaba, la que identificaba, la que diferenciaba para que ese pueblo no pasara por la muerte, la maldición y la destrucción. ¿No fue así? Pondrás la sangre del cordero sobre tu casa, y cuando el ángel de muerte, cuando la maldición, cuando la plaga, cuando la destrucción pase por la tierra, esa casa no será tocada. ¿Quieres que tu casa sea así? La sangre de Jesucristo, que es el nuevo cordero, que es el cordero pascual, necesita ser derramada sobre tu hogar. Cuando tú y yo vamos caminando por la calle, cuando tú y yo estamos dormidos, cuando tú y yo estamos en el coche con nuestra familia, cuando tú y yo estamos aquí en la congregación, la maldición, la plaga, la destrucción y la muerte sabe perfectamente que no te puede tocar. ¿Y sabes por qué no te puede tocar? Porque estás manchado de la sangre del cordero.
Cuando tú le entregaste tu vida a Jesucristo, la sangre de Jesucristo te marcó. Y dice la palabra, la sangre de Cristo me limpia de todos mis pecados y me guarda de toda maldad. Amén. Eres intocable, mi amado. Eres intocable, mi amada. Y el día de mañana que tú y yo estemos en la presencia de Dios y el acusador quiera decir algo en contra tuya, la sangre de Cristo es la que hará que no seas tocado. La sangre del Cordero. Por eso Él en el madero fue desangrado, por eso en las espinas fue desangrado, por eso en el flagelo fue desangrado, por eso con los clavos fue desangrado, por eso cuando ya le metieron la espada ya no salió sangre, ya no había sangre. Ya no había sangre. Quedó vacío el Señor de su sangre. Toda la sangre del Cordero derramada sobre su iglesia, porque ahora Israel somos tú y yo, el pueblo de Dios somos tú y yo, la iglesia, y cada gota de la sangre de Jesús ahora marca a la iglesia. Pero solamente lo dijo una vez. Eso es algo tremendo, nada más lo dijo una vez. Y de la levadura habló como si fuera muy importante la levadura. Pero es que, mi amado, si nosotros entendemos lo que pasa, nos damos cuenta de que Jesús murió una sola vez. La obra de Jesucristo ya fue hecha. La obra de Jesús ya fue terminada. Cuando Jesús estaba en la cruz dijo, consumado es. Ya. El Cordero fue sacrificado. La sangre de Jesús fue derramada. Él ya hizo su parte. Pero ahora vamos a hablar de la levadura. Una vez estábamos Vero y yo platicando acerca de la iglesia. Y me decía Vero, gordo, yo a veces no entiendo por qué en la iglesia hay fornicación. ¿Por qué en la iglesia hay adulterios? ¿Por qué en la iglesia hay robos? ¿Por qué en la iglesia hay personas que hacen el mal? ¿Por qué en la iglesia? Y empezó a decirme una gran cantidad de cosas, Vero. Me dice, a veces costaría un poquito de diferencia si lo sacamos del templo o nos salimos del templo. Porque en el templo, pues es el templo, ¿verdad? Pero cuando nos salimos del templo y estamos allá, en el entorno, en el mundo, donde nadie nos ve, donde nadie nos oye, en casa, donde nadie sabe qué estás diciendo, haciendo, viendo. ¿Qué diferencia habría entre la iglesia y los que no forman parte de ella? ¿Qué diferencia al cuerpo de Cristo del que no lo es? ¿Por qué hizo tanto énfasis la palabra en la levadura? Y para eso le pasé unas diapositivas, si me ayudas, Mario. Vamos a entender qué es la levadura. La levadura, yo no le entiendo. Si tú eres bioquímica o química en biología, no sé qué dice allí. Pero se ve choncho, ¿no? Bueno, a mí la química orgánica, la verdad, no fue lo mío. No sé qué dice ahí. Si tú le entiendes, bueno. Pero es para que veamos. La levadura
Es una sustancia orgánica que produce por medio de la fermentación, produce un cambio sustancial en otra sustancia. Es decir, la levadura transforma lo que toca. En Spanish languages. En Spanish languages, la levadura cambia la formación física y química de otra sustancia mediante la fermentación. Eso es lo que hace la levadura. ¿Qué hace la levadura? Fermenta. ¿Y qué entendemos por fermentación? Fermentación es el cambio de la estructura de una sustancia. ¿Me estoy explicando? Vamos a decirlo en Populish languages. La levadura lo que hace es fermentar otras sustancias. Las fermenta. ¿Y cómo sabemos que las fermentó? Porque les cambió su composición físico y química y se convirtieron en otra sustancia diferente. ¿Ya entendimos? ¿Dónde lo ven las mujeres? Las mujeres lo ven mucho cuando hacen panes. ¿Qué le pones al pan? Levadura. Y esa levadura, porque hay muchos tipos de fermentación. La fermentación que más nos gusta a los varones es la fermentación etílica. Nos fascina, ¿verdad? Uno de los mayores inventos fue, uno de los reconocimientos que le podemos dar a este pueblo lleno de demonios, es el invento de la cerveza. Porque se dio cuenta que la cerveza es el producto de una fermentación de un grano que se llama cebada. Cuando la fermentas, se produce la cerveza, ¿verdad? Cuando fermentas la uva, el vino. ¿Y la piña? El tepache. Bien, exacto, ¿no? Sí le saben. Sí le saben. Entonces, la levadura lo que hace es fermentar las sustancias con las que tiene contacto. ¿Y qué es la fermentación? Convertir una sustancia en otra. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿qué significa leudar? Porque a lo mejor tu versión de la Biblia dice, en vez de fermentar, vas a ver la palabra leudar. ¿Hay muchos tipos de fermentación? Sí. Les puse ahorita el ejemplo de la fermentación etílica. Pero existe otro tipo de fermentación, que es el de leudar. ¿Y sabes qué es leudar? Fermentar el trigo. Cuando tú fermentas la uva, ¿qué sale? Cuando fermentas la cebada. Y cuando fermentas la piña. Y cuando fermentas el trigo, se le llama leudar. Leudar. Y entonces cuando tú fermentas la masa, ¿sabes qué? Se convierte en un producto diferente y lo que tiende es a dilatarse. Y te queda un pastel esponjosito. Si no le pones levadura, cocineros, te queda una pizza. Mira mi pastel de zarzamora y es una pizza. ¿Verdad, Itzel? ¿Qué le tenemos que echar, hija? Levadura para que agarre forma, ¿no? ¿Por qué? Porque es una manifestación de la fermentación. ¿Sabes cómo sabes si tienes una fermentación en tu estómago? Cuando comes algo que no te cayó bien, ¿sabes cómo te das cuenta que hay una fermentación aquí adentro? Te empiezas a desabrochar el cinturón, o te pones un pants o un short de resortes, porque estamos como los panes. Y luego no te digo cuál es el proceso de desfermentación. ¿Conoces la olla express? ¿Sí? Pues igual. Esa es la fermentación.
Y empieza el estómago. ¿Y qué onda es eso? ¿Qué? Dios, ¿qué? La fermentación y la levadura. Grábate esto. ¿Has visto productos sin gluten? Está de moda. Sin gluten, por favor, sin gluten. ¿Sabes qué es el gluten? Bueno, el gluten es una proteína que trae el trigo. Estamos aprendiendo todo esto porque ¿para dónde vamos? Espérate. Pues, ¿por qué la levadura? ¿Qué tiene que ver la levadura? Ya entendemos lo del cordero. Eso quedó claro. Ahora vamos a entender la levadura. Esta cosa se hace con trigo. ¿Sí? Pero el trigo tiene una proteína. Esa proteína se llama gluten. Algo que ya mucha gente no quiere hoy en día. Gluten. ¿Y qué característica tiene el gluten? El gluten, cuando lo mezclas con agua, se hace chicloso. ¿Has visto cómo cuando tú pones la harina, pues ahí está la harina? Pero cuando le echas agua se te empieza a hacer elástica. Si has hecho algún día pastel o algo cuando eras chavito, se empieza a hacer elástica y entonces ya la puedes empezar a amasar con el rodillo. Lo que te permite hacer eso es el gluten, porque cuando se mezcla con agua se hace una elasticidad. Pero, ¿sabes qué? Aparte de la elasticidad, tiene algo el gluten. El gluten es lo que le da la capacidad al trigo para ser fermentado. Si tú le quitas el gluten, ya no lo vas a poder fermentar. El trigo es vulnerable a la levadura por el gluten. Y entonces ya cerramos toda esta clase de levadura y dejamos la conclusión. La levadura es algo que fermenta, y le vamos a quitar fermentar y le vamos a poner la traducción. La levadura es algo que cambia la composición de una sustancia, en este caso el trigo, para convertirlo en uno diferente. ¿Por qué lo puede hacer? Porque el trigo es susceptible a la levadura. Si se lo pones al maíz no pasa nada. Si se lo pones a otra cosa no pasa nada. Pero el trigo lleva gluten y el gluten lo hace susceptible a ser fermentado. ¿Ya nos podemos ir? ¡No! ¿Ya estamos? Ahora acompáñame al Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo número 1. ¿Cuántas veces apareció el cordero? ¿Y cuántas veces apareció la famosa levadura? ¿Vamos bien? El libro de Lucas capítulo número 12, versículo número 1. ¿Me puedo remangar? Sí. Es que aquí está el calorcito con ganas. Dice aquí, mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. ¿A quiénes se dirigió primero? Y les dice, cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. Aquí está el secreto de la levadura, mi amado. ¿De qué hablaba el cordero sin mancha con el que rociaron la casa? ¿De qué hablaron? Pues de Jesucristo. Y cuando hablaban de los panes sin levadura, ¿de qué hablaban? No, de los fariseos no. De la hipocresía.